Trabajemos con el tema número 4.5, gráficas de la función tangente, cotangente, secante y cosecante. Iniciamos estableciendo las propiedades periódicas de estas funciones. Recordemos que el seno y el coseno tienen periodo 2π, puesto que la cosecante y la secante son funciones recíprocas del seno y el coseno respectivamente, también tienen periodo 2π, mientras que la tangente y la cotangente tienen periodo π. Resumiendo esto, tenemos que, o dicho de otra manera, que la tangente de x más pi debe ser igual a la tangente de x, que la cotangente de x más pi es igual a la cotangente de x, y para el caso de las funciones cosecante y secante ya habíamos visto o decimos que como son recíprocas de la función seno y coseno respectivamente también tienen un periodo de 2π, es decir que la cosecante de x más 2π debe ser igual a la cosecante de x y que la secante de x más 2π debe ser igual a la secante de x. También, veamos ahora la gráfica de la función tangente. Recordemos que tangente es una función impar, es decir, habíamos dicho que la tangente de menos x es igual a menos tangente de x. En consecuencia, la gráfica de la función tangente es simétrica respecto al origen. También se puede saber que de la identidad tangente de x igual a seno de x sobre coseno de x, que la tangente no va a estar definida para los valores o para el caso cuando el coseno de x es 0. Recordemos que el coseno era igual a 0, es decir, los puntos de intersección se encontraban cuando x valía pi sobre 2 o menos pi sobre 2, es decir, aproximadamente 1.57 positivo y 1.57 negativo. Resumiendo estos datos en la siguiente tabla, podemos decir que la tangente de x en menos pi sobre 2 no está definida, ya veíamos que porque ahí el coseno se hace 0, que para el caso de menos 1.57 el valor de la tangente es aproximadamente menos 1255.8, es decir, conforme más se vaya acercando a menos pi sobre 2 ese valor, el valor de la tangente va a ser un número negativo muy grande. Y bueno, encontramos los siguientes puntos. El otro punto donde la función tangente no está definida es para el caso de pi sobre 2. Entonces, como observamos en la tabla, tangente de x aumenta sin límite cuando x se aproxima a pi sobre 2 desde la izquierda y disminuye sin límite cuando x se aproxima a menos pi sobre 2 de la derecha. Por tanto, la gráfica tiene asíntotas verticales en x igual a pi sobre 2 y x igual a menos pi sobre 2. Además, como el periodo de la función tangente es pi, las asíntotas verticales también se presentan cuando x es igual a pi sobre 2 más npi, es decir, en múltiplos de pi sobre 2 más pi. Observemos que el pi sobre 2 representa mi primera asíntota vertical y para poder encontrar el resto le debo de sumar múltiplos del periodo, es decir, npi. Entonces obtenemos la gráfica de la función tangente. De acuerdo a la gráfica que tenemos, decíamos, tengo mis asíntotas en menos pi sobre 2 y en pi sobre 2. El resto de las asíntotas se encuentra sumándole a la asíntota que ya habíamos encontrado el valor del periodo. Es decir, tengo pi sobre 2 más pi, sería 3pi sobre 2. Para poder encontrar la siguiente asíntota a 3pi sobre 2, le sumo el periodo que sería pi. Ahora mis puntos de intersección en este caso son 0 y para poder encontrar el siguiente punto de intersección con el eje de las x, pues le vuelvo a sumar el periodo. Entonces observen que la parte importante de esto es identificar primero quién va a ser el periodo de la función tangente y a partir de ahí pues empezar a graficar mi función. De la gráfica también podemos observar que su dominio van a ser todos los números reales a excepción de aquellos en donde estén las asíntotas. Entonces decíamos que las asíntotas son aquellos que tienen de la forma o que son de la forma pi sobre 2 más npi para todo n entero, que el rango de mi función es igual a todo r, es decir,
el intervalo de menos infinito a infinito. Mis asíntotas verticales, que es en donde el dominio no está definido, siempre lo vamos a poder encontrar con la fórmula x igual a pi sobre 2 más npi. Y decíamos que la función tangente es simétrica al origen. Entonces, haciendo un análisis similar a lo que hacíamos de las gráficas seno y coseno, entonces, ¿qué pasa ahora si me dan la función y igual a por la tangente de bx menos c para números reales a y b diferentes de 0? Entonces, los puntos claves son las intersecciones con el eje x y las asíntotas. A diferencia de que hacíamos con la función seno o coseno, encontramos los puntos de intersección y los máximos o los mínimos. En este caso, para la función tangente, la parte importante o los puntos claves son encontrar las intersecciones con el eje de las x y con el eje y las asíntotas. Para poder encontrar las asíntotas verticales, se encuentra resolviendo las ecuaciones bx menos c igual a menos pi sobre 2 y bx menos c igual a pi sobre 2, es decir, el argumento lo igualo a menos pi sobre 2 y el argumento lo igualo a pi sobre 2. Para poder encontrar las intersecciones con el eje x, serán los puntos medios entre dos asíntotas verticales consecutivas. Entonces, mi punto medio entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2 sería el origen, que sería en este caso este punto de intersección. Entonces, cualesquiera dos puntos o cualesquiera dos asíntotas verticales me van a dar el punto de intersección, conociéndolo, porque ese va a ser el punto medio. En el caso de pi sobre 2 y 3 pi sobre 2, sabemos que el punto medio está en pi, entonces esa sería mi intersección. Para poder encontrar el periodo, ahora cuando estábamos en el caso de la función seno y coseno, decíamos que el periodo lo encontrábamos con 2pi sobre b. Ese 2pi representaba el periodo de la función básica seno. Entonces, en este caso, como sabemos que el periodo de la función tangente básica es pi, entonces para poder encontrar el periodo de una función que tiene esta forma, debe ser pi sobre b, y para el desplazamiento de fase debe ser lo mismo, debe ser c sobre b. Para el caso de la tangente y el resto de las funciones trigonométricas, la amplitud no está definida. Decíamos u observábamos en la gráfica de seno y coseno que la amplitud lo que eran asíntotas horizontales. En este caso no voy a poder definir mis asíntotas horizontales, por lo tanto no puedo definir la amplitud como una asíntota. En este caso, el valor de A va a representar un estiramiento o un acortamiento vertical. Decíamos que era un estiramiento si A era mayor que 0 y era un acortamiento si A era menor que 0. Veamos un ejemplo. Dice, grafica la función de y igual a tangente de 2x menos pi sobre 2. Entonces encontramos nuestro periodo y tenemos que el periodo es igual a pi sobre 2, en este caso tengo que b es 2 y que c es menos pi sobre 2. Tengo que mis asíntotas verticales, para poderlas encontrar, decíamos que tenía yo que resolver estas ecuaciones. En este caso mi argumento es 2x menos pi sobre 2, entonces lo sustituyo y resuelvo mi ecuación y me da que mis asíntotas verticales van a estar en 0 y pi sobre 2. Encuentro la intersección con el eje de las x. Decíamos que las intersecciones van a ser el punto medio entre dos asíntotas consecutivas. En este caso, una intersección es el punto medio entre 0 y pi sobre 2. Por lo tanto, mi punto de intersección sería pi cuartos. El resto de los puntos son de la forma pi cuartos más pi sobre 2 por n, con n un número entero. ¿Qué observamos? ¿De dónde sale este pi cuartos? Este pi cuartos sale del primer punto de intersección que tengo, y decíamos que el resto lo debo de encontrar sumándole el periodo. Entonces sería pi cuartos más mi periodo, que en este caso es pi medios, y lo voy a multiplicar por n para determinar el resto de los puntos de intersección. El desplazamiento vertical o desplazamiento de fase en este caso sería pi cuartos. ¿Qué va a representar eso? Bueno, que mi función tangente
está desplazada con respecto a la función básica tangente pi cuartos hacia la derecha. Entonces, observemos la gráfica. Para la función y igual a tangente de 2x menos pi sobre 2, me doy cuenta que me dice que mi periodo es de pi sobre 2, que las asíntotas están en 0 y pi sobre 2, es decir, esta sería mi asíntota, mi segunda asíntota. Para poder encontrar el resto de las asíntotas, decíamos, le sumo el periodo, en este caso está en pi sobre 2, le sumo pi sobre 2 y entonces caería en pi y esa sería mi otra asíntota. Para el caso de la asíntota en 0, pues le resto pi sobre 2 y obtengo menos pi sobre 2 y entonces aquí estará mi asíntota. Los puntos de intersección decíamos que el primero estaba en pi cuartos y el resto lo debo de encontrar sumándole. El periodo sería pi cuartos más pi medio sería 3 pi cuartos, o bien le resto pi cuartos menos pi medios me da menos pi cuartos y ese sería mi otro punto de intersección. Y el resto, bueno, de los puntos de intersecciones y asíntotas, pues lo puedo encontrar de manera similar o bien utilizando esta fórmula para los puntos de intersección y para las asíntotas, bueno, lo mismo, ¿no? Ahora, el desplazamiento de fase que representa con respecto a la función original. La función original, observemos que uno de sus puntos de intersección están en 0, entonces, de acuerdo a esto, se tiene que mover pi cuartos a la derecha. Entonces, ahora mi origen ya no está en 0, va a estar en pi cuartos, que es lo que está sucediendo aquí. Entonces, todos estos puntos los estoy moviendo pi cuartos a la derecha, por lo tanto, mi gráfica va a estar trasladada a pi cuartos de la función básica tangente. ¿Cómo voy a encontrar el resto de las funciones trigonométricas? En las gráficas de las siguientes funciones trigonométricas, vayamos para el caso de la cotangente. La gráfica de la función cotangente es semejante a la de la función tangente. También tiene un periodo de pi, pero la identidad y igual a cotangente de x igual al coseno de x sobre seno de x, se puede ver que la función cotangente tiene asíntotas verticales ahora cuando el seno de x es 0, lo cual ocurre para x igual a npi, donde n es un número entero. La gráfica de la función cotangente es la siguiente. Entonces me doy cuenta que ahora mis puntos de intersección son de esta forma. El punto de intersección sería pi sobre 2, 3pi sobre 2, ¿y de qué va a depender de esto? Pues del periodo. Como tiene periodo igual de pi, por lo tanto, para poder encontrar la otra, son pi medios, más pi serían 3 pi medios, más pi serían 5 medios, entonces el otro punto de intersección tendría que estar de este lado, mientras que las asíntotas son aquellas que son de la forma n por pi. En este caso, mi primera asíntota está en pi, la segunda en 2pi, la tercera en 3pi, y así sucesivamente hacia la derecha y hacia la izquierda, pues lo multiplico por un valor de n negativo. En este caso sería menos pi, menos 2pi, menos 3pi y así sucesivamente. Observemos que las asíntotas verticales consecutivas de la gráfica y igual a por la cotangente de bx menos c se pueden hallar resolviendo las ecuaciones bx menos c igual a 0 y bx menos c igual a pi. Entonces queremos generalizar nuevamente para el caso de los desplazamientos de las funciones trigonométricas. También observamos que la intersección con el eje de las x, el periodo y desplazamiento de fase se encuentran igual que la tangente. Gráficas de la secante y la cosecante. Las gráficas de las dos funciones trigonométricas restantes se pueden obtener de las gráficas de la función seno y coseno usando las identidades recíprocas, que la cosecante de x es igual a 1 sobre seno de x y la secante de x es igual a 1 sobre el coseno de x. Por ejemplo, a un valor dado de x, la coordenada y de la secante de x debe ser la recíproca de la coordenada y del coseno de x. Por ejemplo, si yo obtengo para x igual a que el coseno de x de un valor me da 2, entonces para el caso de la secante pues sería 1 sobre 2, un medio. Por supuesto que cuando el coseno de x es 0, la recíproca no existe. Cerca de tales valores de x, el comportamiento de la función secante es semejante al de la función tangente,
En otras palabras, las gráficas de la tangente y de la secante son similares, además de que van a tener asíntotas verticales en x igual a pi sobre 2 más npi, donde n es un entero y el coseno es 0 en estos valores de x. ¿Qué pasa ahora para la función cosecante? Bueno, del mismo modo, la cosecante va a ser muy similar a la gráfica de la función cotangente. Observamos que mi problema es en los denominadores, donde el seno se hace 0. Por lo tanto, vamos a decir que la cosecante tiene asíntotas verticales donde el seno es igual a 0, es decir, en x igual a npi. Para trazar la gráfica de una función secante o cosecante, primero se debe hacer un dibujo de su función recíproca. Por ejemplo, para trazar la gráfica de y igual a cosecante de x, primero se traza la gráfica del seno. A continuación, tomaremos los recíprocos de las coordenadas de y para obtener puntos en las gráficas de la cosecante. Este procedimiento se emplea para obtener las gráficas que se ilustran a continuación. Entonces, si me pidieran encontrar la gráfica de la cosecante, lo primero que debo de hacer es graficar la función seno para después tomar valores recíprocos. Es decir, por ejemplo, si yo tomo un valor de pi cuartos, entonces suponiendo que el valor me da 0.5, entonces el valor de la cosecante debe ser 1 sobre 0.5, es decir, esto debe ser 2. De las gráficas también podemos observar que nuestro periodo es 2pi, que el dominio de la función cosecante es todo x, a excepción de aquellos puntos que son de la forma npi, que el rango es la unión de los intervalos de menos infinito a menos 1, unión con el intervalo de 1 a infinito. Las asíntotas verticales van a estar en x igual a npi y va a ser simétrica respecto al origen. Pasa algo muy similar con la función secante, entonces primero grafico la función coseno y a partir de ahí puedo empezar a graficar la función secante. Nuevamente decíamos, ¿dónde van a estar las asíntotas de la función secante? Pues en aquellos puntos en donde el coseno sea 0. Entonces, donde la función coseno es 0, en todos esos puntos van a ser mis asíntotas para la función secante. Además, podemos observar también que las intersecciones con el eje x de las funciones seno y coseno, decíamos, son nuestras asíntotas verticales, tanto para la función cosecante y secante respectivamente. ¿Qué otra cosa podemos observar de nuestras gráficas? Por ejemplo, para el caso del seno y la cosecante, que aquellos puntos en donde el seno y el coseno eran máximos o mínimos, pues entonces ahora se van a intercambiar. Es decir, decíamos, para el caso del seno y la cosecante, para el seno teníamos que este era un punto máximo en pi sobre 2, entonces este punto máximo se convierte en un punto mínimo para la función cosecante y viceversa. En el seno teníamos un punto mínimo, entonces para la cosecante será un punto máximo. Entonces una vez que tenemos la función seno, pues va a ser muy fácil representar o encontrar la función recíproca de esa función. Entonces lo primero que tenemos que hacer es encontrar nuestras intersecciones y esas intersecciones se van a convertir en asíntotas. Encontramos los puntos máximos o mínimos y esos puntos máximos o mínimos los tendremos que intercambiar para poder hacer los máximos o los mínimos de las funciones recíprocas.